En esta semana hubo, haciendo los 40 días de ayuno y oración, hubo un devocional que impactó mi vida, porque me recordó la vida de alguien que verdaderamente es un ejemplo. Hay un hombre en las Sagradas Escrituras que tuvo un ministerio tremendo, un ministerio decisivo para el cristianismo. Un ministerio tan impresionante que marcó la vida de muchos, pero que dentro de esos muchos estaban hombres y mujeres de mucha influencia para la historia de la humanidad y sobre todo para la historia del cristianismo. Estoy hablando de Esteban. Esteban era un hombre que me gustaría que podamos ir a la palabra allí en el libro de Hechos, capítulo 6. Dice que en el versículo 1, el número de seguidores de Jesús aumentaba más y más, pero en esa época los seguidores judíos que hablaban griego se quejaban de los seguidores judíos que hablaban arameo. Decían que sus viudas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. Entonces, los 12 apóstoles llamaron a todo el grupo de seguidores y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios por estar administrando la ayuda diaria. Entonces, hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo. Así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios. A todo el grupo le gustó la idea en el versículo 5. Entonces eligieron a estos 7 hombres. Esteban, hombre de mucha fe y lleno del Espíritu Santo. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmeneas y Nicolás, uno de Antioquía que se había hecho judío. Ellos les presentaron los 7 hombres a los apóstoles, quienes oraron por los recién elegidos y les impusieron las manos. Claro, ¿cuál era la situación? La iglesia, estamos hablando de los primeros libros de Hechos, de los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos es el que nos narra la historia de estos hombres y mujeres que luego de la ascensión de Cristo quedaron con la tarea de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Esta era la primera iglesia, o conocida también como iglesia primitiva. Es interesante ver que, como dice la palabra, empezó a crecer en gran manera el número de personas que creían en el evangelio de Cristo, que aceptaban a Jesús como su Señor y su Salvador y que se unían a la iglesia. A causa de esto es que se necesitaban más personas para poder trabajar y para poder atender a estas personas que se añadían. Y es interesante cómo los apóstoles les dijeron, bueno, busquen, no es que ellos buscaron, les dijeron, busquen de entre ustedes, pónganse de acuerdo. Y busquen 7 personas que sean llenas del Espíritu de Dios. Y ya les habían dado la instrucción, ya les habían dicho cómo tenían que ser las características de estas personas. Sin embargo, una vez que los eligieron y los presentan, a mí me encanta ver cómo en la lista al primero que mencionan es a Esteban. Y cuando lo mencionan a Esteban, no solo dicen su nombre, sino que dicen hombre de mucha fe y lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué tiene la necesidad el autor de explicitar de que Esteban era hombre de mucha fe y lleno del Espíritu, si la orden de los discípulos era que buscaran personas llenas del Espíritu Santo? Porque en realidad de los otros 6 no se dice nada.
lo único que se menciona es su nombre, pero no da ninguna característica de ellos. Pero uno sobreentiende que si fueron escogidos de acuerdo con todos, es porque eran hombres llenos del Espíritu de Dios. Pero en el caso de Esteban en particular, está resaltado el hecho de que era lleno del Espíritu de Dios. Y está resaltado de que era un hombre de mucha fe. Un dato muy interesante, ¿no? Cuando uno lee 3 versículos después, 3, en el versículo 8 dice, Esteban, lleno de poder y de la bendición de Dios, otra vez remarcando sus características, hacía grandes maravillas y señales milagrosas entre el pueblo. Pero uno de la sinagoga llamaba a los libertos, se oponían a él. Estos judíos eran de Cirene y Alejandría y se unieron con unos de Cilicia y Asia. Todos ellos empezaron a discutir con Esteban, pero no podían contradecirlo porque él tenía la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Entonces le pagaron, mire qué hermanitos, porque estos eran de la iglesia, le pagaron a algunos hombres para que dijeran, nosotros lo escuchamos hablando contra Moisés y contra Dios. Así alborotaban al pueblo. Miren, eran gente que no lo soportaban a Esteban. Lo veían como Dios lo usaba, lo veían como era lleno del Espíritu, lo veían como hacía maravillas, prodigios y milagros. Y aunque acá no lo dice explícitamente, evidentemente estaban celosos de Esteban. Por eso empiezan a pagarle a personas para que den falso testimonio de él. El tema es que inmediatamente, cuando ellos le dan todo este falso testimonio, versículo 15 dice, todos los que estaban ahí se fijaron en Esteban y vieron que su cara parecía la de un ángel. Imagínense la situación. Imagínense que a usted de repente lo detienen y acá las autoridades de la iglesia, ¿no?, tenían esta capacidad de detener a alguien y de ponerlo preso. Y empiezan a levantar falso testimonio contra usted. Y empiezan a acusarlo de cosas que usted nunca dijo. ¿Usted se quedaría tranquilo sabiendo de que esto podría terminar en encarcelamiento o incluso en la muerte? Porque te iban a tomar como un hereje. Sin embargo, a pesar de esto, vieron que el rostro de Esteban se parecía al de un ángel. ¿Será que los ángeles tienen cara de enojado? ¿Serán que los ángeles ponen cara de si te agarro te reviento? Qué interesante, ¿no? Cuando vamos al próximo versículo, 7:1, dice, el sumo sacerdote le dijo a Esteban, ¿es cierto esto? Che, todo esto que te están calumniando, todo lo que están diciendo de vos, ¿es verdad? Y ahí, a partir del versículo 2, Esteban empieza a narrar durante 50 y pico de versículos toda la historia. Él hace un perfecto resumen del Antiguo Testamento. Cuenta cómo fue la historia desde que el Señor llama a Abraham hasta la muerte de Jesús. Y cuando él está terminando esta narración, ¿no?, dice, ustedes, versículo 51, ustedes son muy tercos, le dice Esteban. Son como los paganos en su forma de pensar y de entender. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo, igual que sus antepasados. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron ellos? Mataron incluso a los que anunciaron que el justo iba a venir, el mismo al que ahora ustedes traicionaron y mataron. Estaba hablando de Jesús.
Ustedes recibieron la ley de Dios por medio de ángeles, pero no la obedecen. Tremendo lo que les dice, ¿no? Al escuchar esto, se molestaron tanto que se les veía en la cara lo furioso que estaban. Pero Esteban, ¿qué dice de Esteban? Lleno del Espíritu Santo, una vez más. ¿Pero qué tenía este hombre? El Espíritu Santo. Bien. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. En criollo, les mojó la lengua, la oreja. ¿Sabes por qué? Porque estos habían matado a Jesús diciendo que no era el Hijo de Dios. Y él les dice: veo la gloria de Dios y a Jesús parado a su derecha. Cuando ellos estaban tratando de hacer entender que Jesús había sido un rebelde mentiroso, todos empezaron a gritar muy fuerte, se taparon los oídos porque no lo querían escuchar más. Y se lanzaron contra él, lo sacaron a empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que dieron falso testimonio contra Esteban dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado Saulo. ¿Le suena? Saulo. Ellos siguieron tirándole piedras a Esteban, pero él oraba. Lo estaban apedreando y él, ¿qué hacía? Oraba. ¿No? Dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y gritó muy fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió. Hermanos, yo no sé cuánto tiempo hacía que Esteban había conocido del amor de Jesús. Pero la verdad es que no recuerdo otro ministerio tan fuerte y tan corto en toda la Biblia. ¿Cuánto duró el ministerio de Esteban? Lo eligen por ser lleno del Espíritu de Dios. El hombre era usado con maravillas, prodigios y milagros. Lleno del Espíritu de Dios. Una y otra vez se menciona. No lo dice específicamente, pero por cómo viene la narración, en cuestión de horas, días, semanas, ya lo matan. ¿Cómo puede ser que un hombre consagrado, un hombre lleno de Dios, una persona escogida, tenga un ministerio tan fugaz? Un ministerio de poder, un ministerio tremendo, pero que todavía no lo terminábamos de ver, de que ya lo habían matado. Es interesante que la palabra de Dios tiene que aclararnos una y otra vez que Esteban era realmente un hombre lleno del Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si no, daría lugar a que nosotros pensemos: seguro que Esteban andaba en cualquiera. Por eso lo apedrearon. Y andás a ver si no era verdad todo lo que dijeron, o parte. En algo andaría ese Esteban. Porque si no, el Señor hubiese mandado a sus ángeles para cubrirlo, para guardarlo, ¿no es cierto? Digo, es lo primero que tal vez se nos pasaría por la cabeza. ¿Cómo puede ser? Si realmente era un hombre de Dios, que hacía maravillas, prodigios y milagros, ¿cómo puede ser que lo eligen y al poquito tiempo ya lo mataron? Pero la palabra, al aclararnos una y otra vez las características de Esteban, al mostrarnos que era un hombre de fe, de mucha fe, que era un hombre lleno
muy lleno del Espíritu Santo. No sé si existe el término muy lleno. Creo que si está lleno, está lleno. Fue un hombre usado por el Señor que cumplió un ministerio, una tarea. Y esa tarea era impactar no solo la vida de esos hombres que lo vieron, sino lo de muchas generaciones después, aún hasta nuestros días. Esteban es uno de estos héroes, me animo a decir anónimos, porque no es de los que se habla mucho. Pero sin embargo, cuando vemos su vida, cuando vemos lo que él hizo y cómo fue usado por Dios, podemos hacer un paralelismo con la propia vida de Jesús. ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? ¿Solo 3 años? Fue un ministerio fugaz. Vino, estuvo, hizo lo que tenía que hacer y lo mataron. Y el propio Jesús, cuando estaba colgado en el madero, dice exactamente las mismas palabras. Él le entrega su alma al Padre y pide perdón por sus verdugos. ¿Casualidad? Es impresionante, pero cuando nosotros vemos la vida de Esteban, vemos en Esteban y en este corto ministerio a un hombre apasionado. Y la verdad es que cuando yo leía este devocional que lo hizo el pastor Ale Gómez, y me ponía a estudiar un poquito más y a ver, porque realmente me ministró mucho, ¿no? Digo, ¿qué es tener pasión? ¿Qué es ser apasionado? Porque la verdad que yo tengo este entendimiento de que cuando pienso en pasión, pienso en el color rojo, ¿no? Ese rojo profundo, ese rojo pasión. Pienso en los enamorados. Pienso, ¿no es cierto?, en mi esposa y en mí caminando por una pradera toda verde ¿no?, con palomitas blancas y así ruidos de avecillas. Re cholulo, ¿no? Soy un romántico empedernido. Y el equipo mate, claro. Pero dulce, no amargo porque si no ya... Y las tortas fritas. La pasión, ¿no? Cuando uno piensa en la pasión, piensa en esto tan lindo, tan romántico. ¿No? A mí solo me pasa esto, ¿no? Yo pienso en el amor. No, ya sé que Gaby no. De romántico no. Tiene otras cosas muy lindas. Romántico no. Pero cuando voy al diccionario, la verdad que cada vez quiero ir menos al diccionario, ¿veo? Porque aprendo, pero me pincha el globo el diccionario, una y otra vez. No sé si es porque me demuestra que lo que yo entiendo, lo entiendo equivocado y eso me pone mal, o porque me desilusiona, porque me termina diciendo, no, ¿viste todo lo que vos pensabas? No tiene nada que ver con lo que vos pensabas. Qué mala onda el diccionario, ¿no? Entonces voy al diccionario y digo, a ver, ¿qué es pasión? ¿Cómo? Boca, claro. Bueno, mirá, te digo la definición de pasión, ¿sí? Acción de padecer. El famoso nacimos para sufrir. Pasión es la acción de padecer. No tiene nada que ver con la alegría, no tiene nada que ver con el amor, a menos que amor sea sufrir. Alguien dijo alguna vez, amar hasta que duela. Si duele, es amor. No lo dice la Biblia, eso lo dijo alguien por ahí. Pero cuánta verdad, ¿no? Cuando acá es donde me entró a caer la ficha, digo, claro, cuando se habla de la pasión de Cristo, no se está hablando del amor de Cristo. Se está hablando de esas últimas horas en donde el Señor
padece todo lo que fue ese falso juicio injusto, en donde a él lo azotaron, en donde a él lo incriminaron, lo maldijeron, lo escupieron, lo clavaron en una cruz. Por eso se llama la pasión de Cristo, porque es el padecimiento. Cuando se habla el Jueves Santo de la pasión de Cristo, tiene que ver con esto de padecer, con esto de sufrir. Y cuando vamos a 1 Corintios 13, vemos que dice que el amor es sufrido. El amor padece. Esteban era un hombre apasionado. Y cuando leemos también qué es la pasión, entendemos que la pasión es la disposición de alguien para sufrir por lo que cree. Cuando uno cree en el amor, sufre por él. Cuando uno cree en la familia, sufre por la familia. Cuando uno cree que verdaderamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, sufre por ello. El propio Jesús sufrió porque tenía esta convicción de que había un solo camino al Padre. Y era a través de Él. Y que era necesario que Él diera su vida para poder restaurar la relación entre el hombre y Dios. Ahora, cuando nosotros vemos las características de Esteban, y vemos esto, como decíamos, ¿no?, que una y otra vez se dice de que él era un hombre lleno del Espíritu Santo, encontramos con que el poder del Espíritu Santo cambia nuestra visión. Cuando nosotros nos encontramos con el Espíritu Santo, nuestra visión de la vida es transformada. Ya no vemos la vida de la misma manera. Ya no tenemos los mismos objetivos. Ya no tenemos la misma perspectiva. Cuando vos venís viviendo tu vida y de repente te encontrás con el Espíritu Santo de Dios. Ojo, uno puede oír del Espíritu Santo, sentir al Espíritu Santo, pero otra cosa es tener un encuentro con el Espíritu Santo. Esto es lo que le pasó a Saulo, ¿no? Saulo pasó de estar cuidándole las ropas a los que mataron a Esteban y poco tiempo después, luego de tener un encuentro con Dios, su visión cambió, sus objetivos cambiaron, su entendimiento de la vida cambió. Y este hecho de Esteban marcó tanto la vida de Saulo que fue el primer encontronazo que él tuvo para que después la obra del Señor tuviera significado en su vida. Por eso, hermanos, cuando hay un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, nuestras prioridades son trastornadas. Ya no pensás primero en vos. Ya empezás a pensar primero en el otro. Ya el prójimo tiene otro lugar. Y si esto no es así, yo te animo a que vos revises tu relación con el Espíritu Santo. Vos fijate que tanto Jesús, autor y consumador de nuestra salvación, Jesús puso primero, como decíamos recién, puso nuestra vida antes de su comodidad. Él podía no haber venido, Él no tenía necesidad de sufrir. Si Él era santo, Él era puro, Él no estaba condenado. Pero no se aferró a eso como para quedarse cómodo. Él nos puso a nosotros en primer lugar y sufrió por amor a nosotros. Esteban, pudiendo clamar fuego consumidor para sus verdugos, pudiendo clamar, Señor, abre la tierra y que se los coma, porque yo soy tu hijo, siendo un hombre de fe, ¿hay algo imposible para el que tiene fe? La Biblia dice que no. Él podría haber pedido en ese momento venganza y siendo un hombre de fe hubiese obtenido venganza.
Sin embargo, él ora pidiéndole al Señor que perdone la vida de sus verdugos. Es de locos. Es de locos. Lo estaban matando por una razón injusta. Él siendo obediente a Dios, haciendo todo lo correcto, todo lo bueno, todo lo amable. Y sin embargo, él ora poniendo a los otros, a sus prójimos, por delante de sí mismo. De hecho, muere diciendo estas palabras: Señor, perdónales, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando nosotros pensamos, a lo largo de estos 40 días de ayuno y oración, venimos estudiando acerca de la paz de Dios. Y cuando pensamos en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de sufrimiento, nos cuesta pensar en la paz de Dios. Nos cuesta vernos a nosotros en paz en medio de situaciones complejas de sufrimiento. Ahora, ¿no era una situación compleja de sufrimiento lo que estaba viviendo Esteban cuando lo estaban acusando? Y sin embargo veían en él el rostro como de un ángel. ¿No era una situación compleja, difícil y dolorosa el hecho de que lo estaban lastimando con piedras al punto de matarlo? Hermano, la verdad que yo nunca vi una ejecución a pedradas. No lo vi nunca y la verdad que me gustaría no verlo. Pero ni en un video, ni en una representación teatral, ni en nada. La verdad que no lo vi nunca. Pero yo a veces pienso en una piedrita. Me imagino que para matar a una persona no deben ser piedrita canto rodado. Es una imagen realmente triste, desgarradora. Sin embargo, aún en medio de esa situación, Esteban tenía paz. ¿Por qué tenía paz? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo reaccionás en los momentos de dolor? ¿Cómo reaccionás en los momentos de lucha y de sufrimiento? ¿Cómo reaccionás cuando injustamente se te acusa? Cuando injustamente se habla de vos mintiendo. ¿Cómo reaccionás cuando vos creés que estás haciendo todas las cosas bien y sin embargo no obtenés el resultado que a vos te gustaría? Pero escúchame, no puede ser, me levanto temprano todas las mañanas, hago mi devocional, salgo a trabajar, soy obediente, soy un buen empleado y mi jefe no me paga. Busco a Dios. Le sirvo en todo lo que tengo al alcance de mi mano. El Señor me usa en lo que hago y hay bendición. Y sin embargo, no tengo la respuesta que yo estoy esperando. ¿No se supone que si hago todo bien, tengo que tener buenos resultados? ¿No se supone que si yo estoy sembrando una buena semilla, tengo que tener un buen fruto? Este no fue el caso de Esteban, hermano. Digo, si lo vemos en términos humanos, hizo todo lo correcto y lo terminaron matando. En cuestión de minutos, horas. Incluso hasta le dejaron un mal testimonio, porque todos dijeron de él, sí, lo escuchamos decir barbaridades, lo escuchamos, como que la memoria de él quedó manchada. Más de uno habrá pensado, y ya me parecía que este Esteban era medio turbio. Sin embargo, en medio del problema, él tuvo paz. Actualmente vivimos en un tiempo en donde como sociedad parecemos estar sumergidos en un estándar de placer y satisfacción. Cuando uno mira las publicidades en diarios, revistas, en la televisión, en todos lados,
todo parece apuntar a la satisfacción. Te vas a sentir mejor, vas a ser mejor persona, vas a tener mejores cualidades si usás esto, si tomás aquello, si te vestís de determinada manera, si te compras el nuevo celular, vas a ver que vas a hacer la envidia de todos y vas a ser más feliz y vas a hacer esto y aquello y lo otro. No esperes, gratificate ahora. No esperes, viví la vida hoy, dicen algunos eslogans. ¿Y sabe qué es lo tremendo de todo esto? Que no es solo una cuestión que le pasa a las personas que cruzan de la vereda para aquel lado. Esto invade aún a los hijos del Señor. No, bueno, yo tengo que poder vivir mi vida, escúchame. Yo tampoco puedo andar rindiéndome para los demás. Si a mí esto me gusta, ¿por qué tengo que andar renunciando para este ministerio, para aquello o para lo otro? ¿No? Uno tiene también derecho a vivir, uno tiene derecho a disfrutar, uno tiene derecho, o no, si para eso. Hermanos queridos, cuando nosotros nos encontramos en esas situaciones, primero tenemos que entender que la vida del cristiano es una vida de renuncia, es una vida en donde muero a mí mismo para poner primero ya no mis sueños, sino los sueños de Dios. Esto no se trata de que yo trato de que Dios cumpla mis sueños y mis anhelos. Y busco, Señor, glorifícate en mis sueños, glorifícate en mis anhelos. No, es morir a mis sueños, es morir a mis anhelos para que sean sus sueños los que yo cumpla, sus anhelos los que yo lleve a cabo. Por eso en un montón de oportunidades vas a tener que dejar tus emociones de lado, ya no para hacer lo que te gusta, lo que amás hacer, sino para hacer lo que vos entendés que el Señor te está llamando a hacer. Hemos conocido a lo largo de la historia miles de hombres que han dejado de lado, insisto con esto, arrancando por el mismo Cristo Jesús. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vemos el ejemplo hoy en día de hombres y mujeres. Es tremendo escuchar, tuvimos la oportunidad de tener a unos misioneros ahora allí en La Plata, que viven en Jordania, y que nos contaban acerca de lo que están pasando con los asesinatos de cristianos. Hermanos, hoy están asesinando gente por creer en Dios. Hoy. No le estoy hablando de 3, 4 siglos atrás. Hoy, en algunas partes del mundo, hombres y mujeres como usted y como yo, por tener esta fe, están siendo asesinados. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué, teniendo esta libertad, todavía nos quedamos en este conformismo? No, yo voy los domingos y estoy bien. No, yo tranquilo, la voy llevando. Cuando hay un mundo que se está perdiendo, cuando hay personas que están necesitando que alguien les cuente del amor de Cristo, cuando hay personas, por eso me ministraba escuchar a los líderes, ¿no?, que decían, bueno, casi no dormimos. Hermano, es tremendo lo que ustedes hicieron. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y yo le pido al Señor que Él les revele a ustedes, que sean conscientes de esto maravilloso. Hay hermanos que durante la semana van a atender un grupo pequeño, un grupo de vida, y visitan a las personas, y los que van a los hospitales, y los que están, es tremendo, necesitamos dejar, no, yo quiero estar tranquilo, un minuto de paz, laburé todo el día. Claro. Pero el Señor te está animando a no poner tu vida en primer lugar, sino poner a tu prójimo. Y eso devela cómo está tu relación con el Espíritu Santo. Qué bueno que vengas a las reuniones. Qué bueno. Pero la realidad es que la necesidad está de las puertas para afuera. ¿O usted cree que Esteban estaba haciendo estos milagros en medio de la iglesia? No.
Esteban estaba en medio del pueblo. Lea después bien tranquilamente en su casa el capítulo 6 del libro de Hechos. Esteban estaba haciendo maravillas, prodigios y milagros en medio del pueblo, donde estaba la necesidad, no en medio de la sinagoga. Qué bueno ir a la sinagoga, qué bueno reunirnos en la iglesia, fortalecernos, aprender la palabra, pero nos tenemos que nutrir acá para ser de bendición allá. Tenemos que venir a adorar al Señor y a fortalecernos, como siempre le digo, ¿no? La mejor ilustración. Esta es una estación de servicio. Usted viene, carga el tanque para poder recorrer, no para que usted... El auto no vive en la estación de servicio. Un auto que se queda todo el tiempo en la estación de servicio no sirve para nada. Sí, va a tener el aceite siempre cambiadito, va a tener siempre la presión de los neumáticos fantástico, va a andar siempre con el tanque lleno, siempre va a tener agua en el zapito, ¿vio? Eso va a estar fenómeno. Pero ¿de qué sirve si no agarra ninguna ruta? ¿De qué sirve si no cruza ninguna calle? Hermano, no podemos vivir acá adentro. Tenemos que ser luz y sal de Avenida San Martín para afuera. Y vamos a tener que morir a nuestra comodidad. Y vamos a tener que renunciar, pero no con sufrimiento, con dolor. No, con rostro como de ángeles. A pesar de los problemas, a pesar de que te digan, loco, aleluya, vení, pandereta. Esto devela qué es lo que está pasando en tu intimidad. Yo te puedo venir a contar un montón de cosas de mi vida y me puedo presentar como el gran siervo de Dios. Pero por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Cuando yo no renuncio a nada, cuando yo me aferro a todas las cosas, cuando me quiero perpetuar en lo que tengo, vos vas a hacer cuenta y decir, la intimidad de con el Señor está media floja, ¿eh? Esto no se trata de soñar tus sueños egoístas. Se trata de soñar los sueños de Dios. Y si Dios quiere, en su misericordia, no solo vas a cumplir sus sueños, sino que Él también te va a permitir cumplir aquello que hay en tu corazón, si Dios quiere. Esto no es como las compras de la televisión, garantizado si no le devolvemos su dinero. No, porque te puede pasar como Esteban. Tremendo ministerio, pero al poco tiempo lo mataron. Está bien, la verdad que al poco tiempo estaba mucho mejor que antes porque estaba en la presencia del Señor, ¿no? Pero digo, a los ojos humanos. Por eso, hermano, yo quiero animarte a que en este tiempo vos puedas hacer este análisis en base a la palabra de Dios. No en base a mis palabras, que algunas te pueden gustar y otras no, que en algunas podés estar de acuerdo y con otras no. Olvídate de mis palabras. Confrontate con la palabra de Dios. Andá ahí al libro de Hechos, mirá la vida de Esteban y decís, che, ¿qué diferencia hay entre la vida de Esteban y mi vida? Si el Espíritu Santo es el mismo. ¿Vos sabías que las oportunidades de Esteban son las mismas que las tuyas? ¿Sabías eso? Esa llenura del Espíritu Santo se busca, hermano. Clama a mí, yo responderé. Cuando vos clamás al Señor por llenura, cuando vos buscás, cuando vos te hincás de rodillas, cuando vos orás, ayunás al Señor, cuando vos leés y estudiás la palabra, como decíamos el ejemplo de nuestros hermanos, y vos invertís tiempo en oración, cuando vos le pedís guía al Señor y decís, Señor, yo quiero morir a mis planes, no sé cuáles son los tuyos, revelámelos. Pero no quiero vivir según mis principios, sino según los tuyos. Yo te puedo asegurar que el Señor va a ir abriendo puertas para mostrarte lo que debes hacer.
Y en algunas oportunidades te vas a encontrar con cosas que no te gustan hacer o que preferirías no hacerla. Yo le quiero confesar dos cosas en esta noche. La verdad que yo no tenía ganas de dejar el trabajo con los jóvenes. Yo no tenía ganas. Sin embargo, el Señor nos habló claramente como familia. Y a pesar de nuestros sentimientos, tuvimos que tomar una decisión. A pesar de que nos llegaban y nos palmeaban la espalda diciendo, vamos por más, Robert, vamos por más. A pesar de que tuvimos un congreso maravilloso en donde la presencia del Señor se manifestó, tuvimos el hermoso problema de tener que salir corriendo el sábado a la mañana a alquilar sillas porque el estadio nos quedó chico. ¿Sabe lo que es eso? Para alguien que viene trabajando esforzadamente con un equipo para que las cosas puedan hacerse todo. El congreso pasado tuvimos entre 1.800 y 1.900 chicos. Este año tuvimos 3.000, superó nuestras expectativas. Estaba todo dado para que pudiera seguir. Sin embargo, el Señor me dijo, mirá, no se trata de lo que vos querés. No fue fácil para mí tomar la decisión de involucrarme en política, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía de que iba a haber gente que no iba a estar de acuerdo, de que iba a haber crítica, de que no iba a ser cómodo para mí. Pero entiendo porque el Señor me ha hablado y me ha dicho, hay lugares que tenemos todavía que tomar, pero no porque yo vaya a transformar algo como persona, porque el Señor me muestra de que alguien tiene que ir mostrando, che, empecemos a prepararnos, que hace falta que haya hombres y mujeres con principios y valores en lugares de decisión. Hablaba el otro día con un hermano, muy probablemente yo solo no cambie nada, hermano, ¿me entiende? Yo no quiero ir como el paladín de la justicia, pero sí quiero decir, se puede, tenemos que poder ser luz en todos los lugares. Y en tanto y en cuanto los cristianos comprometidos con el Señor no nos metemos en política, la política va a ser oscura. Si no hay luz, va a haber tinieblas. Para mí era más cómodo, me quedo, sigo pastoreando, tranquilo, la iglesia va bien, va viento en popa, ¿para qué me voy a meter en lío? Pero el Señor no me llamó a estar cómodo, no me llamó a pasarla bien. Por eso es que quiero animarte a que vos busques en el Señor qué es lo que el Señor te está pidiendo. ¿Cuáles son los desafíos que el Señor tiene para vos? Pedí y vas a recibir. Decile, Señor, no quiero vivir una vida cómoda. No quiero ser una persona que ya tengo el banco numerado. Yo ya sé que vengo, este es mi banco. Yo sé que vengo acá, me quedo, que está fantástico. Moveme, inquietame. Quiero ser una persona que transforme mi generación.